Hola, mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas a mi canal. No olviden suscribirse y darle me gusta a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que está dando mucho de qué hablar. Bar Bakta sorprendió a todos con una explosiva confesión que dejó a sus amigos y al público con la boca abierta. Sí, lo escucharon bien. O ella debía ser mi destino, gritó en una reunión privada que terminó convirtiéndose en tema de conversación en todos los rincones. Todo comenzó en una noche tranquila en Estambul, en una cena entre amigos muy cercanos. Allí estaban rostros conocidos del mundo del espectáculo, entre risas, copas de vino y buena música. Nadie esperaba que Bar, normalmente reservado, levantara la voz con tanta emoción. Según testigos, la conversación giraba en torno a relaciones pasadas y oportunidades perdidas, cuando de repente Bar se puso serio y dijo: «Yo siempre supe que esa persona era especial, que era diferente. Pero no hice lo suficiente». Sus amigos se quedaron en silencio, y fue entonces cuando él exclamó con fuerza: «Ella debía ser mi destino». Una de las presentes, la actriz y amiga cercana Melissa, trató de calmarlo: «Bar, ya sabes que la vida nos lleva por caminos inesperados, no puedes atormentarte así». Sin embargo, él respondió con una mirada intensa: «No, Melissa, entiéndeme, hay cosas que uno no puede olvidar, y lo mío con ella es una de esas cosas». Las declaraciones de Bar no tardaron en llegar a las redes sociales. En cuestión de horas, hashtags con su nombre comenzaron a ser tendencia. Muchas mujeres comentaban con empatía: «Qué valiente, por fin un hombre que admite sus sentimientos». Otras, sin embargo, lo criticaban, diciendo que era tarde para lamentaciones. La polémica estaba servida. Un testigo anónimo contó a la prensa: «Se notaba que hablaba desde lo más profundo de su corazón. No era una actuación, no era un show. Estaba realmente afectado». Esa sinceridad fue lo que atrapó a todos. Porque no se trataba solo de una confesión amorosa, sino de un grito de frustración y nostalgia que muchas pudieron comprender. Lo más sorprendente fue que, minutos después, uno de sus amigos intentó cambiar de tema, pero Bar volvió a insistir: «Cuando amas de verdad, no hay vuelta atrás. Ella es, y siempre será, mi destino». Estas palabras, repetidas con tanta convicción, hicieron que la velada se convirtiera en una noche inolvidable. Entre los invitados también se encontraba una reconocida cantante, quien comentó entre susurros: «Nunca lo había visto así. Bar siempre es el más tranquilo del grupo, pero anoche estaba irreconocible». La reacción de los presentes fue una mezcla de sorpresa y preocupación, ya que temían que estas palabras generaran consecuencias en la vida personal y profesional del actor. Pero la historia no terminó allí. Tras la difusión de estas palabras, comenzaron a circular rumores sobre la identidad de esa misteriosa mujer a la que Bar hacía referencia. Algunos medios especularon que podría tratarse de una expareja conocida del actor, mientras que otros apostaban por una relación secreta nunca antes revelada. La incertidumbre mantenía a todos atentos, buscando pistas en viejas entrevistas, publicaciones de redes sociales y hasta en los gestos que Bar había mostrado en eventos pasados. Conforme pasaban los días, los programas de televisión y las revistas digitales no hablaban de otra cosa. Panelistas debatían apasionadamente sobre la valentía o la imprudencia de sus palabras. En un mundo donde las celebridades suelen ocultar sus sentimientos para proteger su imagen, Bar rompió los esquemas, dijo un crítico de cine. Otros, en cambio, advertían que estas declaraciones podían afectar contratos publicitarios y futuros papeles en proyectos cinematográficos. En paralelo, sus seguidores más fieles comenzaron a movilizarse. Se organizaron en foros y grupos de fans para expresar apoyo. Algunos escribían cartas abiertas en redes, rogando a la misteriosa mujer que diera un paso al frente: «Si él siente esto con tanta intensidad, merecen una segunda oportunidad». El tema escaló tanto que hasta personalidades de la música y la moda comenzaron a dar su opinión. Lo curioso fue que, a pesar de toda esta tormenta mediática, Bar permaneció en silencio después de aquella noche.
No emitió comunicados oficiales ni publicaciones aclaratorias en sus perfiles. Su mutismo solo aumentaba las especulaciones y mantenía el suspenso. Mientras tanto, la actriz Melissa, que había estado presente en la cena, fue abordada por periodistas en varias ocasiones. Su respuesta siempre fue cautelosa: esa noche fue muy personal para todos los que estábamos allí. Lo único que puedo decir es que Barr habló con el corazón, y eso es algo que se respeta. Sus palabras, aunque diplomáticas, no hicieron más que avivar la curiosidad del público. Poco a poco comenzaron a filtrarse detalles adicionales. Un asistente a la velada aseguró que, tras la declaración, Barr se levantó de la mesa y salió al balcón, visiblemente emocionado, con la mirada fija en las luces de Estambul. Otro relató que algunos amigos lo siguieron para intentar animarlo, pero él permaneció en silencio, como atrapado en sus pensamientos. En las semanas posteriores, periodistas se dieron a la tarea de investigar más a fondo. Algunos desempolvaron viejas fotos donde aparecía con una joven en eventos privados, mientras que otros entrevistaron a personas de su círculo cercano. La incógnita sobre la identidad de su destino seguía sin resolverse, lo que hacía crecer aún más la expectativa. El punto álgido llegó cuando un diario de gran circulación publicó un artículo titulado «La mujer que marcó la vida de Barr Baghdas». Allí se insinuaba que podría tratarse de una colega del mundo artístico con la que, en su momento, había compartido proyectos. Aunque el artículo no daba nombres, las descripciones eran suficientes para que los internautas comenzaran a atar cabos. Ante este escenario, los productores con quienes Barr trabajaba comenzaron a preocuparse. «Necesitamos que aclare las cosas, para bien o para mal», confesó uno de ellos de manera anónima. Sin embargo, otros opinaban lo contrario: este misterio lo está haciendo más popular que nunca. La gente habla de él todos los días. A nivel mediático, es oro puro. Y así, la confesión que comenzó en una cena privada entre amigos se transformó en un fenómeno social y cultural. Miles de personas esperaban una respuesta, un gesto, una señal que confirmara la verdad detrás de esas palabras. Sin embargo, Barr, con su silencio, parecía haber elegido convertir aquella frase en un enigma eterno: ella debía ser mi destino. Lo cierto es que, más allá de quién fuese esa mujer, lo que cautivó al público fue la vulnerabilidad y honestidad con la que Barr se expresó. En un mundo saturado de apariencias, su grito de amor y arrepentimiento resonó como algo genuino. Y quizá, en el fondo, eso es lo que todos anhelamos: un destino que se sienta inevitable, aunque llegue tarde. Queridas seguidoras, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que el destino realmente existe en el amor, o todo depende de nuestras decisiones? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer cada una de sus opiniones. Y no olviden, si les gustó este video, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias llenas de emoción y misterio. Hasta pronto.